Hola mis amigos y bienvenidos de nuevo a su canal, Las Respuestas Más Buscadas por la Humanidad. Como siempre, reciban un abrazo cordial y afectuoso de su amigo y hermano J.R. Galán. Hoy vamos a continuar con la revelación que tuve sobre el encuentro de Jesús y Zaqueo. Y vamos a profundizar y analizar detalles de este texto de Lucas que desafían las interpretaciones tradicionales. Como siempre, los invito a que examinemos este texto con una mente abierta y un espíritu crítico. Entonces, empecemos. Por siglos, y como pudimos ver en el video anterior, en las prédicas de los pastores se retrata a Zaqueo como un cobrador de impuestos rico, corrupto y que hizo fortuna extorsionando a la gente, que era odiado por su pueblo y además traidor a su raza, ya que él era judío. Sin embargo, el texto bíblico no respalda esta imagen. Si nosotros vemos a Lucas en el capítulo 19, los versículos del 1 al 10, simplemente lo describe como un hombre de baja estatura, que era jefe de los publicanos y rico, y que buscaba ver a Jesús cuando éste estaba pasando por la ciudad. Esto es todo lo que nos dice el texto. Y las acusaciones, por ejemplo, de extorsión, traición, que les han imputado por siglos, son simplemente suposiciones. Conjeturas construidas por predicadores, pero no afirmaciones bíblicas. Porque no hay una sola prueba en la Biblia que avale estas falsas informaciones. Pero vamos a leer el texto para que veamos realmente qué es lo que dice Lucas en él. Y nos vamos a Lucas capítulo 19, versículo del 1 al 10. Y dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que Jesús había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bien, los versos del 1 al 4 nos dicen que Jesús, en su camino hacia Jerusalén, pasa por Jericó. Y mientras avanza por la ciudad, dice el verso 2 que sucedió un hecho que llamó la atención de todos. Dice Lucas que un varón llamado Zaqueo, que era el jefe de los cobradores de impuestos de la ciudad y hombre rico, estaba haciendo algo inusual. Mientras la multitud que acompañaba a Jesús se acercaba, este hombre pequeñito trataba de penetrar en ella para ver de cerca a Jesús. Pero al ver que le fue imposible debido a su estatura, se adelanta y corre por la calle por donde sabe que él va a pasar y sube a un árbol para poder verlo desde allí cuando él cruce.
Los que van delante en la multitud y la gente del pueblo están viendo lo que está sucediendo con este publicano rico. Y he de suponer que fue el evento a comentar de toda la ciudad, ya que se trataba de una figura de alta posición social y conocida por todos. Los comentarios de seguro que llegaron a Jesús porque él, cuando se acerca al árbol donde se encuentra este personaje, lo llama por su nombre. Ahora, vamos a ver algunos aspectos de esta narración de Lucas que nos van a dar ayuda para descubrir la verdadera imagen de este hombre llamado Zaqueo. Por ejemplo, Lucas en el verso 2 lo llama varón. ¿Y por qué Lucas lo llama así? Y para ver la razón, vamos a buscar la definición de la palabra varón en el diccionario y así entonces nosotros saber cuál es realmente el significado de esta palabra en el texto bíblico. Y en la primera búsqueda que hacemos en el internet nos dice que esta palabra, aparte de identificar el sexo masculino de una persona, también hace referencia a un hombre de gran bondad. Y es que a nadie se le llama bondadoso sin haber demostrado bondad a otra persona. Lo mismo que amoroso. Cuando una persona se dice que es amorosa es porque ha mostrado amor a otra persona. En el diccionario bíblico de la página web Biblia para Todos, designa esta palabra a un hombre de gran bondad y virtud, destacando también su carácter piadoso y ejemplar. Y el diccionario RAE de la Real Academia Española, todo lo que dice referente a varón es dignificante de una persona. Por ejemplo, dice que un varón es un caballero, un señor, que es respetuoso, con autoridad, juicioso, docto, experimentado, bondadoso, ingenuo, condescendiente y virtuoso. Es decir, nada que haga ni siquiera alusión a algo negativo de una persona. Entonces, por lo que vemos, Lucas tenía suficientes razones en usar esta palabra para definir a este hombre. Y esto, como vemos, sí está en el texto. Ahora, ¿cómo conciliamos esto que dice el texto de Lucas con la narrativa de los pastores de que es un ladrón, de que es un traidor y de que es un extorsionador? ¿Es Zaqueo entonces un ladrón o un ser condescendiente? ¿Un traidor o un hombre respetuoso? ¿Un extorsionador o un hombre bondadoso? Dice el texto 3 y 4 que Zaqueo, impedido por su estatura, corre por la calle a la vista de todos y se sube a un árbol. Y yo le pregunto a usted, este acto de Zaqueo de correr y subirse a un árbol, ¿qué refleja para usted? ¿Que Zaqueo está haciendo todo esto porque quiere que Jesús le perdone sus pecados? Como vimos que dicen los pastores. ¿O como un acto de humildad al dejarlo todo para conocer a Jesús sin importar el qué dirán de la gente? El texto no menciona que buscara perdón de parte de Jesús, sino ver quién era Él. Es lo único que dice el texto. Cuando Jesús cruza por la calle donde Él está y lo ve sobre el árbol, lo llama por su nombre, puesto que Él era el tema de todo el día, por la acción que había tomado. Y le dice, Zaqueo, date prisa, baja porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Ahora, ¿por qué Jesús le dice a Zaqueo que hoy es necesario que él pose en su casa?
problema tan grande hay en esa casa que era necesario resolverlo ese mismo día. ¿Conocía Jesús a Zaqueo? ¿Le había visto antes? ¿O supo de él al oír lo que decía la gente, al ver lo que él estaba haciendo? Pero vamos a buscar el significado de la palabra posar en el diccionario y vamos a ver qué dice su significado. Y lo que vemos que nos dice el diccionario de la Real Academia Española, de acuerdo con Google, es que posar significa soltar la carga que se trae a cuesta para descansar o tomar aliento. Eso, entre otras cosas. Y creo, mis amigos, que las definiciones de estas dos palabras, varón y posar, ya nos van arrojando una luz más clara de por qué Lucas lo llama varón y también por qué Jesús le dice que es necesario que él pose en su casa hoy. Pero nos falta un poquito más por conocer de Zaqueo para develar por completo el verdadero mensaje que guarda este texto. Miren, cuando Jesús lo llama por nombre y le dice que es necesario que él pose en su casa, esto provoca una ola de murmuraciones entre todos los presentes, ya que Zaqueo era tildado de pecador, de ladrón, por ser rico y publicano. Lo que nos dice que sobre los hombros de este hombre y su casa había una carga pesada moral. Un descrédito en la mente y el corazón de la gente que lo estaba murmurando. Zaqueo entonces, al escuchar estas críticas que él entiende que son malinfundadas y falsas, con determinación y valentía se lanza a defender su honor y dignidad y también a Jesús. Porque a Jesús era que estaban criticando por visitarlo a él. Y es aquí donde viene, mis amigos, la revelación del gran mensaje de este texto. ¿Qué hace Zaqueo? Zaqueo se pone de pie y dice uno de los discursos más cortos, pero más contundentes que se conozcan. Le dice a Jesús, a sabienda de que los demás también lo van a escuchar: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres». Y con esta primera oración, Zaqueo deja fuera de control a todos los murmuradores. Los ha dejado a todos con la boca abierta, pues le está dejando saber a todos quién es él y lo que hace en su pueblo. Que para él la generosidad y la bondad es una práctica habitual en él. Que el amar al prójimo es fundamental en su vida, ya que la mitad de sus bienes los comparte con los pobres. Pero dijo más en su corto discurso. Ahora, aprovechando la presencia de Jesús, quien él entiende que es un hombre justo, no desperdicia la ocasión para hacerle un reto a los murmuradores, a los que hablan sin razón, a los que viven levantando falsos testimonios de los demás, a los que hacen falsos juicios y viven detractando a la gente seria y honesta. Y le dice: «Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Y miren, mis amigos, qué tremenda forma de defender su honor y su dignidad. De poner al descubierto a los que viven haciendo alarde de generosidad y bondad, pero solo de boca y no de acción. Con esta última oración, Zaqueo les tiró un balde de agua fría a todos los fariseos y murmuradores, ya que nadie se levantó para desdecir lo dicho por él. No se levantó uno siquiera que alzara la voz para decir
que era mentira lo que él decía. Y el reto que le estaba haciendo era jugoso. Pues él está diciendo que al que se levante y demuestre que él le había faltado, le iba a retribuir la falta y le iba a dar 4 veces el valor de esta, lo cual era más de lo que exigía la ley. Pero nadie se paró. Nadie dijo nada, de acuerdo con lo que vemos en el texto. Entonces, Jesús, al ver esto, toma la palabra y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahora, como el significado de la palabra posar es, como vimos, soltar la carga que se trae a cuesta para descansar o tomar un respiro, entonces queda más que claro el por qué Jesús le dijo a Zaqueo que era necesario que él posara en su casa ese día. Porque era el día de su salvación. Porque era el día en que él iba a ser liberado de la pesada carga que traía a cuesta. Y que ya por fin iba a poder respirar. Es decir, Jesús, como hombre sabio que es, él sabe que dentro de la multitud que le sigue hay infiltrados del Sanedrín. Y aprovecha la ocasión para arrastrarlos a su terreno. Y sabiamente lo lleva donde un hombre que ellos han difamado y dicho horrores de él. Y los enfrenta. Y ya vimos lo que sucedió allí. Ninguno refutó lo dicho por Zaqueo. No se encontró ni uno solo que dijera lo contrario. Y con esta frase, Jesús expone la viga en los ojos de quienes lo juzgan sin razón. Y de esta hermosa forma y sabia manera, fue liberado este hombre y su casa de las mentiras de aquellos que se sientan a escuchar las cátedras de Moisés en el templo, pero que viven atando cargas pesadas y difíciles de llevar sobre los hombros de los hombres. Como nos dice Mateo en el capítulo 23, versículo 4. Sí, mis amigos, los mismos escribas y fariseos que habían difamado a este hombre noble, se llevaron la gran sorpresa. Y Jesús, para remacharles el golpe, les manda entonces un mensaje a ellos, directo. Le dice: por cuanto él también es hijo de Abraham. Pues como para ellos Abraham era su padre y encarnaba la justicia y la humildad, entonces este hombre le demostró que él era un hijo más legítimo que ellos. Y Jesús, al ver que la verdad quedó al descubierto y que este hombre fue redimido de estas falsas acusaciones, les recordó a todos cuál era su misión. Les dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué fue lo que él demostró que se había perdido en la gente? Eso mismo, el amor al prójimo, la verdadera justicia, la honestidad, la humildad y la bondad. Y recordemos que según el texto dice que cuando Jesús entró a la casa de Zaqueo, todos murmuraban, lo cual implica también a los apóstoles. Es decir, que su mensaje no solo era para los escribas y fariseos infiltrados, sino para todos. A Zaqueo, mis amigos, todos lo juzgaron sin razón. Todos los condenaron sin dejarlo siquiera tener la oportunidad de defenderse, sino que
pusieron sobre él y su casa una carga injusta y cruel. Y fue a eso que vino Jesús a Jericó. A darle la oportunidad a Zaqueo de defenderse. De que lo escucharan y descubrieran el gran ser humano que él era. Para que descubrieran que no era cierto lo que decían de él. Como vemos, mis amigos, el Zaqueo que nos presenta Lucas en su texto es un ser humano muy distinto al que nos han presentado los pastores que hemos escuchado y que vimos en el video anterior. Ya que, como vimos, este es un hombre que le hace honor a su nombre. Justo. Un hombre que demostró ser un ser humano compasivo y bondadoso. Y es muy triste para el Evangelio que personas que se hacen llamar pastores estén cometiendo errores tan garrafales como es el de cambiarle el tiempo al verbo de una oración para predicar un mensaje que se adapte a su necesidad personal. Y es que, como vimos, donde Zaqueo dice doy a los pobres, ellos lo cambian y dicen daré a los pobres. Y en la frase donde Jesús dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ellos también lo cambian y dicen a los que se habían perdido. Lo cual cambia completamente el texto y el mensaje original. Por eso, el mensaje que vimos que predican es completamente opuesto al que Jesús nos está presentando aquí. Y yo me pregunto, con un mensaje tan simple y claro, ¿cuál es la necesidad de hacer esto? ¿Por qué lo hacen? ¿Es que acaso están, como dijo Jesús en una ocasión, que tienen ojos y no ven y oídos y no oyen? ¿Cómo es que en un texto de tan solo 10 versos puedan cometer tantos errores? ¿O es que acaso les falta discernimiento? Ahora, ¿saben ellos la magnitud del daño que le están haciendo al Evangelio de Jesús? ¿Un evangelio que le ha costado tanto a la humanidad? Ojalá, mis amigos, que algún pastor vea este video y analice el texto. Y que si comprueba lo que digo, que tenga la humildad y la valentía de Zaqueo para defender la dignidad de un evangelio tan hermoso. Pues el texto de Lucas es simple y claro. Pero por ellos no analizar las palabras y solo repetir lo que otros dicen, es que todos se hacen cómplices del mismo delito. Y yo le digo a ustedes la verdad, mis amigos, yo le doy las gracias infinitamente al Padre por haberme mostrado estas cosas y librarme de ser cómplice de esta grave injusticia que se ha hecho contra un hombre bondadoso y contra el Evangelio. Han sido millones los que están en este mundo y los que se han ido a los que se les ha predicado este falso mensaje. Y ahora corresponde a nosotros predicar el correcto y detener esta falsa del enemigo. Y 3 grandes cosas, mis amigos, aprendí de esta hermosa experiencia. Número 1, a cuestionar las interpretaciones tradicionales. Muchos predicadores, como vimos, han tergiversado este pasaje para reforzar estereotipos contra ricos o funcionarios públicos. El texto, sin embargo, muestra que la riqueza y la integridad no son excluyentes. Número 2, estudiar las palabras, no las interpretaciones. El verbo doy en presente versus daré en futuro cambia radicalmente el mensaje.
Lo mismo que la frase salvar lo que se había perdido versus a los que se habían perdido. Este detalle lingüístico revela cómo las traducciones o énfasis selectivos pueden distorsionar completamente la intención original del texto. Y tercero, o número 3, el peligro de los guías ciegos. Jesús nos advirtió de seguir a guías ciegos porque Él decía que si un ciego guía a otro ciego, los dos van a parar al mismo hoyo. También nos habló sobre los líderes que atan cargas pesadas y la ponen sobre los hombros ajenos. Como ya vimos que nos lo dijo Mateo en el capítulo 23, versículo 4. Como vimos, mis amigos, este pasaje nos llama a reflexionar. Nos llama a ser escudriñadores, no repetidores de doctrinas. ¿Para qué? Para que el daño de uno no se convierta en el daño de muchos. Ahora, si este análisis les ha desafiado a usted, suscríbase, active la campanita y difúndalo. ¿Sabe por qué? Porque la verdad no teme al escrutinio. Gracias de antemano, mis amigos, y nos vemos en el próximo video.